Un grupo de streamers de la Argentina ofendió la fe de más de 1.200.000 personas en el mundo al representar de una manera realmente asquerosa el nacimiento del niño Jesús. Este canal, Olga, es el segundo más visto de la Argentina. Por alguna razón les pareció una buena idea hacer un pesebre en uno de sus programas para burlarse de Jesús y la Virgen María. Ahora, la ola de críticas que recibieron fue abismal y me alegro mucho por eso. Pero sin embargo ellos y los que lo apoyan se excusaron en el humor y una supuesta libertad de expresión para defender y justificar lo que hicieron. Entonces la pregunta es, ¿reírse de una tradición religiosa es realmente libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega este derecho? ¿Tiene límites? ¿Es un derecho absoluto, como dicen algunos liberales? ¿O, como los contradicen las leyes de muchos países de Occidente, tal vez no es tan ilimitado y tan absoluto como lo quieran hacer parecer? En muchos países occidentales es un crimen criticar ciertas tradiciones religiosas. Por ejemplo, criticas al Islam y puedes ir a la cárcel por islamofobia en países como Inglaterra o Canadá. O no ataques al judaísmo, que en todo el mundo te van a condenar de antisemitismo. Pero atacas al cristianismo y de repente se convierte en libertad de expresión. Muy curiosa esa hipocresía y doble estándar en el mundo, ¿no? Pero bueno, quiero comentar algo acerca de esta mentada libertad de expresión, especialmente por la confusión que hay al respecto. Hay una confusión, me parece, muy grande y tiene un trasfondo filosófico. Un legislador liberal es una persona provida, pero para que vean que no podemos a veces necesariamente coincidir en todo, él dijo lo siguiente: lo de Olga me pareció vulgar, sin ninguna gracia y desagradable, y como católico me resultó ofensivo e hiriente. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí hay algo medio raro. Dice, pero precisamente para eso es la libertad de expresión. ¿Para eso es la libertad de expresión? A ver, según Bertie Venegas Lynch, legislador de La Libertad Avanza, la libertad de expresión es para ofender e herir. Bueno, a mí me parece que no es para eso la libertad de expresión. En todo caso, la libertad de expresión es para que todos tengamos ese derecho de comunicar ciertas verdades o posiciones u opiniones para llegar a un consenso sobre determinadas cuestiones, no para ofender o herir. La verdad que tiene una visión bastante pobre, pobrísima y lamentable este legislador acerca de lo que es la libertad de expresión. Y dice lo siguiente después: el que se hace el herido y que lo vio como desagradable. La defensa de la libertad de expresión no es necesaria para halagar gente o saludar a la mañana. Bueno, bastante raro, ¿no? Y esto es lo que le respondí yo. Este nivel de imbecilidad de muchos liberales es incomprensible. Porque para mí es eso. Para mí esto es un nivel de imbecilidad total, lo que acaba de decir este Bertie Venegas Lynch. ¿Cómo va a ser para esto la libertad de expresión? ¿Para qué luchar por un derecho así? A ver, si vamos a luchar por la libertad de expresión contra toda la cultura de cancelación woke, lo vamos a luchar por algo que valga realmente la pena, no para que estos degenerados de una tradición religiosa que no la podemos nombrar porque nos censuran en el canal se puedan burlar del cristianismo como quieran, ¿no? ¿Para qué luchar por un derecho así? ¿Creen que este tipo puede ser referente en la batalla cultural? No, al menos se presenta como un gran referente en la batalla cultural, pero lucha para que estas personas tengan el derecho a la libertad de expresión y burlarse de todas estas cosas. Entonces, quiero en este video profundizar un poco en relación a qué es la libertad de expresión y si es tan absoluta como dice este legislador argentino. Pero antes veamos un poquito el contexto de lo que ocurrió en Argentina con este caso tremendo que vemos aquí, un poquito la foto de la burla que hicieron. Este canal, Olga, es y vamos a ponerlo aquí mientras le voy a sacar el volumen, pero este canal es el segundo canal de streaming más visto en la Argentina. Ellos tienen un programa que se llama Mi Primo es Así. Hicieron una parodia del nacimiento del niño Jesús, donde se burlan, fue una vergüenza y un verdadero ataque a la creencia de millones de cristianos con un tema tan importante como la Navidad. Y justo ahora en la Navidad, y lo vemos al niño Jesús que ha nacido, se están burlando. Vamos a sacar el sonido por el tema de la música. Pero bueno, es una irreverencia total realmente. Es una blasfemia. Llega uno que se autopercibe gato, todos burlándose, la Virgen María, los Reyes Magos, el ángel, una gorra ahí.
Es muy claro que esto es la Navidad, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque, mire, tiene la estrella, tiene el árbol de Navidad, el niño Jesús, la Virgen María, los Reyes Magos, un animalito que llega ahí. ¿Por qué digo eso? Porque después salieron a desmentir que no se trata de la Navidad, los mentirosos, ¿no? Quien hace del niño Jesús es este muchacho de una etnia que no se la puede nombrar porque te cancelan. Ustedes me entienden, su nombre es Tomás Kirchner, hijo del productor Adrián Suárez y la actriz Araceli González. Bueno, Adrián Suárez, ya voy a mencionarles algo cortito, interesante de él, pero estas dos personas son muy conocidos en el mundo mediático de la Argentina, y obviamente que luego de las miles de críticas que recibieron y para excusarse de lo que hicieron, ustedes creían que ellos pidieron perdón, pero no, para nada, absolutamente nada. Aquí lo tenemos al hijo, el hijo de Suárez, y Araceli habló luego de duras críticas. Vamos a lo que... Como se puede, ¿viste? Pero son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos, en este caso en el stream, que uno experimenta y a veces uno sabe que puede venir una reacción del otro lado. Además está decir que en ningún momento fue de forma peyorativa. Fue un chiste reciclado que se ha hecho incontables veces, sátiras, parodias, como sea. La diferencia acá es que te puede gustar, te puede no gustar, te puede haber parecido horrendo o no, pero bueno, eso está perfecto y es lógico todo lo que he recibido, lo que hemos recibido nosotros por haber elegido hacer el... A ver, está perfecto y es lógico. A este tipo le falla. Porque por un lado hace una cosa burlesca y por otro lado dice, sí, está perfecto que nos ataquen. O sea, obviamente quiso burlarse de la representación del niño Jesús. Su papá, en vez de decir mi hijo es un imbécil, su papá es Adrián Suárez, defendió a su hijo Toto Kirchner justificando que lo que hizo él fue solo humor. Una anécdota de Adrián Suárez, él en una conferencia que dio hace unos años, hablaba de cómo los judíos, él, tienen el control total de los medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una persona puede decir, a ver, todos estos tipos controlan los medios. No, eso es una teoría de la conspiración. Bueno, lo dijo él. Vayan a buscar el video que está por todos lados, donde él dijo, nosotros controlamos absolutamente todo. Claro, se ve que tienen licencia para burlarse del cristianismo, porque si sos de esa etnia especial no te va a pasar nada, ¿no? No, a veces cuando haces programas en vivo y ese tipo de programas, y lo haces desde el humor, porque yo lo entendí. Claro. Pero también Toto levantó el guante y automáticamente pidió perdón, porque el que conoce a Tomás es una persona... Claro, al tipo le parece gracioso porque él de cristiano no tiene nada, ¿no? Muy fácil así. Su madre también salió a defender a su hijito, un grandote que ya pasó la adolescencia hace por lo menos una década, simplemente haciendo humor sobre creencias religiosas. Bueno, no tiene sentido leer lo que dice esta mujer porque es una farandulera que no tiene absolutamente nada que aportar y lo único que hace es justificar. Ahora, la cuestión es la siguiente. Uno puede decir, bueno, a ver, ¿hay límites para el humor? ¿Estamos hablando aquí realmente de humor? Porque esto de gracioso no tiene nada. O sea, a mí me parece que esta representación aquí de gracioso no tiene absolutamente nada. Nada de gracioso. Porque ni siquiera hace reír de ninguna manera. O sea, algo que es gracioso, es jocoso, tiene inteligencia, tiene chistes. Esto no es humor, esto es burla, que es distinto. En todo caso, satirizar, ¿no es cierto?, a algo religioso. Y pasó algo bastante interesante porque ante la defensa de la madre de este muchacho en cuestión, ante la defensa de su papá, un periodista argentino que se llama Tomás Dente decidió hablar con verdad y exponer la hipocresía con la que se manejan todos estos famosos. Escuchemos lo que dice. Estamos relativizando una burla, una blasfemia hacia Jesús, hacia la Virgen. La Virgen que te acompaña en tus momentos más difíciles, más duros. Jesús que te acompaña en los duelos, cuando perdés una persona. El Santo Rosario, que es el arma por excelencia, que rezás todos los días, pidiendo por la salud de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, por tu bienestar económico. Me dan ganas de llorar. El nivel de hija puta de esta gente. Son una porquería. Una porquería Eso es total. lo que son. Una porquería. Araceli González, no tenés vergüenza. Te perdí el respeto. A tu hijo, al bobo ese, se lo perdí hace mucho.
Cállate la boca, cerrá la boca, Araceli González. Es que se le iba a justificar al hijo. Me sorprende la tibieza con la cual los medios están tratando el tema. Peor que tibieza. Peor que tibieza, porque en cuanto comenzamos a denunciar todo esto que pasó, todos ustedes son unos antisemitas. De repente parece que una persona de esa etnia particular puede burlarse de lo que quiera, pero si uno lo ataca, no lo ataca precisamente por ser de esa etnia, lo ataca simplemente porque es una blasfemia lo que están haciendo. No, pero ahí nomás te sacan el cartelito de sos un antisemita. Qué curioso, ¿no? Criminalizan criticar a un islámico. Por ejemplo, si dices las estadísticas de violaciones en Europa, te pueden acusar de islamofobia. Si denuncias esta cosa, esta payasada, te pueden denunciar de antisemita. Te están denunciando en la Argentina de antisemita. Es interesante esto, porque vean lo que es la hipocresía de los medios, de los famosos, de la farándula, de los progresistas. Uno no puede hablar del cuerpo ajeno. No vayas a opinar sobre el cuerpo ajeno. No vayas a opinar sobre una mujer, o no vayas a opinar sobre una cuestión que atañe a una mujer, tampoco, ¿no? Pero sí se puede atacar a una tradición religiosa en sus creencias más profundas y excusarse de que es solamente humor. Y no solo están los que se excusan con el humor, también están los que se excusan con que es libertad de expresión y que hay que defender esa libertad de que ellos puedan insultar una fe y criticar esta representación, es ir contra este supuestamente derecho fundamental, ¿no? Es muy curioso. Fíjense que este legislador argentino me respondió, y me respondió indirectamente, porque obviamente argumentos no tiene, y dice lo siguiente: estimado Pablo Muñoz Iturrieta, me eximen de argumentar quienes te leyeron y te explican que aflojes con la intolerancia y pretensiones de poner mordazas, cerrar o judicializar medios que hagan cosas que, aún sin atacar derechos, te ofendan. Darle descanso a las botas. A ver, está cometiendo una falacia y es un legislador. Uno pediría un poquito más de nivel, ¿no es cierto?, intelectual en un legislador. Porque no me responde, si no, ya está, no te tengo que responder, te respondieron los que contestan. Bueno, los que me contestan, la mayoría me apoyan a mí. Y segundo, comete una falacia del hombre de paja, porque yo jamás dije eso, jamás hablé con pretensiones de poner mordazas, cerrar o judicializar medios. Simplemente puse esto de acá. ¿Eso es la libertad de expresión, defender esa payasada? Eso es todo lo que dije. Lo que pasa es que le reventé su posición y no tiene cómo argumentarme en contra. Ese es el problema de Bertie Venegas Lynch. Y le respondí esto: pues cometen una falacia de hombre de paja, los que supuestamente dicen que yo digo eso, al pretender que afirmar que la solución es intolerancia y pretensiones de poner mordaza, cerrar o judicializar medios. De todas maneras, te podrías haber limitado a criticar el show, pero de ahí a defenderlo como un derecho, te fuiste demasiado lejos. Además, un derecho vacío de contenido porque admitiría cualquier acción. Eso también es peligroso, porque el problema con muchos de estos liberales es que toman la libertad como algo abstracto. Vamos a defender la libertad. Pero hay un problema con defender la libertad como algo abstracto, porque la libertad se manifiesta con actos humanos. Y cuando uno actúa siempre, y esto lo dicen todos los grandes filósofos de la humanidad, cuando uno actúa, uno siempre tiene que tener tres cosas en cuenta. ¿Cuál es el fin, el objeto, la intención por la cual hace algo? ¿Qué es lo que hace? Lo que se llama el objeto del acto. Y las circunstancias, que pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, las circunstancias. No es lo mismo casarte con una persona que amas que casarte con tu hermana. La circunstancia cambia todo absolutamente ahí, ¿no? La intención por la cual haces algo. ¿Estás haciendo algo por un acto de generosidad o lo estás haciendo pretendiendo algo, ¿no? Por ejemplo, ayudas a una chica por un acto de generosidad o lo haces porque pretendes algo más de ella. Eso cambia todo, ¿no? Y el objeto mismo de lo que estás haciendo, el por qué lo que estás haciendo. No es lo mismo ir a jugar al béisbol y pegarle con un bate a esa pelota para que salga del estadio, a ir con ese bate y reventarle la cabeza a alguien. Cambia absolutamente todo. Entonces, la libertad no es algo abstracto como pretenden estos liberales, ¿no? Defensores de la libertad de expresión. Y miren este otro tuit que voy a leer aquí. La libertad de expresión también es libertad a responder, dice él. Que digas una estupidez, una falta de respeto, lo puedes hacer, pero tenés que aguantarte la respuesta, incluso los temas legales, si lo que dijiste es supuestamente completamente fuera de lugar. A ver,
los temas legales. Entonces es una contradicción. Se tiene un derecho a decir lo que quiera, pero luego puedes tener consecuencias legales. ¿Cómo es eso entonces? Entonces significa que no tienes derechos a decir lo que quieras. No es un derecho absoluto. Si de hecho la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, está tipificado y condenado por el derecho civil, incluso por el derecho penal, el cometer ciertos actos como difamar a alguien, como calumniar, como acusar a alguien sin pruebas. Ahí no hay derecho a la libertad de expresión. Incluso en muchos países está condenada a la blasfemia. En muchos países hay leyes al respecto. Estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Arabia Saudita. En España te vas 8 meses a la cárcel si haces un acto blasfemo como el que vimos, ¿no? Es más, hay otra cuestión interesante, porque el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en la Argentina tiene de hecho la misma jerarquía que la Constitución, es un derecho claro, pero vamos a ver esto. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración o fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ahora bien, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, pero sin embargo, los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin prejuicio de lo establecido en el inciso 2. Qué interesante, se puede restringir. Entonces no es tan absoluto como dicen. Y luego, número 5, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Es interesante, ¿no? Se prohíbe por ley cierto tipo de propaganda. Ahora, hay otra cosa interesante aquí, porque fuera de la Inquisición progre y su cosmovisión secular y laicista que aplica la censura sin problemas de conciencia, ¿no? Porque eso sí, te hablan de libertad de expresión, pero te censuran cuando quieren. Ahora bien, la pregunta es, ¿debería existir una libertad de expresión que sea absoluta? Ya vemos que no existe. De hecho, en la ley no existe. Lo que está diciendo el legislador Bertie Venegas Lynch no tiene sentido, porque no conoce ni la propia Constitución de la Argentina ni los tratados internacionales a los cuales Argentina los ha incorporado, siendo un legislador. Se está diciendo cualquier cosa. No conoce la ley. O en todo caso que digan no estoy de acuerdo con esa ley o con la Constitución de la Argentina. Pero la realidad, como lo vemos aquí en este artículo, la realidad es que no existe el derecho absoluto, estoy diciendo, a la libertad de expresión. Especialmente cuando se pretende ejercer este derecho traspasando todo límite moral, todo freno. Existe, por ejemplo, el derecho de propagar la verdad, todo lo verdadero, todo lo virtuoso y al mayor número posible de ciudadanos. Eso es un derecho, es decir, yo tengo el derecho de transmitir la verdad. Pero hay algo que de hecho lo afirmó claramente el Papa León XIII en una encíclica sobre la libertad humana muy interesante, donde él resume la visión cristiana de lo que es la libertad. Es un texto muy bueno para católicos, para evangélicos, para protestantes, para todos, porque está muy bien fundamentado desde el punto de vista no solamente filosófico, sino también bíblico. Y él en esa encíclica habla sobre cómo las opiniones falsas, los vicios que corrompen al ser humano, que corrompen la moral pública, deben de hecho ser reprimidos por el poder público para impedir su propagación. ¿Por qué? Porque es algo que es extremadamente dañoso para la misma sociedad. Por ejemplo, si sale un loquito islámico predicando una yihad en nuestros países contra la seguridad pública y la paz y lo que sea, ese tipo que... Ustedes me entienden. No se puede permitir porque si sí tiene derecho a la libertad de expresión, no tiene derecho, ¿no? De hecho, el mismo Papa habla acerca de los errores de algunos intelectuales depravados, errores que ejercen sobre las masas de las personas incultas, ignorantes, una especie de tiranía, y dice que de hecho deben ser reprimidos
por la ley con la misma energía que cualquier otro delito que se infiera con violencia hacia una persona, porque es una violencia intelectual, ¿no? Lo cual él distingue, atento con esto, porque también hay materias que son opinables. Y en esas materias opinables, sí, discutamos todo lo que querramos. Y está totalmente permitido que cada uno tenga una opinión que le agrade y que exponga libremente la propia opinión y que dé sus razones. Para eso es la libertad de expresión. Para yo decir, a ver, estoy de acuerdo con tal cosa o tal otra, y que tenga el derecho de expresar el por qué. El por qué. Porque todos nosotros tenemos una inclinación a la verdad. Y muchas veces el discutir, el manifestar las opiniones, las razones de algo, de hecho llevan al hallazgo y la manifestación de la verdad. Pero, nuevamente lo digo, la libertad de expresión es importante, hay que defenderla, pero hay que defenderla en lo que realmente es libertad de expresión, no como esa payasada. Porque la libertad de expresión no es absoluta y de hecho puede limitarse en ciertas circunstancias, que está en la ley. Por ejemplo, se puede restringir para proteger a los demás, especialmente si viola los derechos de los demás, incita a la violencia, hace apología del odio. Por eso hay países que tienen leyes contra la blasfemia también. Y no estamos hablando de países musulmanes. La libertad de expresión, por ejemplo, se puede limitar para proteger los valores nacionales, especialmente valores nacionales importantes, ¿no? Incluso a veces puede llegar a situaciones que uno dirá que locura el nivel de restricción, pero para proteger un valor. Aquí en Canadá hay una ley que en las zonas francesas está prohibido, por ejemplo, poner cualquier tipo de señal o cualquier tipo de cartel o de anuncio en inglés. No se puede en el exterior, está prohibido. ¿Para qué? Para proteger la lengua francesa. Entonces uno dirá, me están limitando mi libertad de expresión. Bueno, hay una ley que es para proteger un idioma determinado, ¿no? De hecho, también hay países como Canadá que limitan la libertad de expresión si los límites son razonables y pueden justificarse. Ahora, la persona que pretende justificar el límite debe probar eso, el porqué. Hay leyes contra la obscenidad. La obscenidad es un término bastante amplio que incluye literatura, material peligroso, irrazonable, inapropiado, la pornografía, por ejemplo. De hecho, en los Estados Unidos hay leyes contra la obscenidad, lo que pasa es que nadie ha tenido el coraje de ir contra eso, hasta ahora, ¿no? El discurso de odio, por ejemplo, está prohibido. Lo que pasa es que hoy en día se usa el discurso de odio para cualquier cosa, pero la incitación al odio se refiere a la apología de la violencia o el genocidio, de hecho, contra un grupo específico por motivos de raza, de etnia, de sexo, de religión o cualquier otra característica de una persona, ¿no? Esto también se ve, por ejemplo, en las acciones por difamación, por calumnia. No es que uno tenga la libertad de expresión para hacer y decir lo que quiera. Entonces, la libertad de expresión y el humor tienen límites. Pero aquí no estamos hablando realmente de humor. Esto es una burla total. Y los límites están en respetar los derechos de los demás y preservar el orden público. Y es un hecho que Olga, con esta presentación nefasta, ofendieron no solamente la creencia de millones de cristianos, sino que están faltando al respeto y la tolerancia que debe haber en toda sociedad decente. Porque eso es una falta de decencia total. Y esa es la razón por la cual, siguiendo las leyes de la Argentina, han sido denunciados. Aquí tenemos una denuncia. Por medio de la presente, en mi carácter de ciudadano argentino y en representación de la profunda indignación generada por los hechos ocurridos, me dirijo a ustedes con el momento de expresarles de las expresiones vertidas en su programación, las cuales resultan ofensivas hacia el nacimiento de Jesucristo y por ende hacia todos los argentinos que profesan la fe católica amparada y sostenida por la Constitución Nacional en su artículo número 2, que establece el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Tales manifestaciones constituyen una grave falta de respeto no solo hacia la comunidad cristiana, sino también hacia los principios de respeto y tolerancia que deben regir una sociedad democrática. Lo sucedido contraviene los deberes éticos y legales inherentes a su función como medio de comunicación masiva. Y ahí, bueno, continúa Guillermo Romeo.
La verdad que muy bien y felicitaciones por eso. Pero no nos debemos quedar callados. Vayan a las redes, manifiesten su repudio a estas acciones deplorables porque nosotros no merecemos vivir en una sociedad así.